El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estoy dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar aquí contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Te voy a dar las vías de comunicación. Principalmente es mi número de celular, que es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Por si quieres enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp principalmente. No podemos contestarlo, ni los teléfonos aquí en cabina que tú conoces. No vamos a estar tomando llamadas más que puros mensajes. También puedes buscarnos y dejarnos un mensaje ahí en Facebook. Búscanos como Volviendo a la Palabra. O también puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Ahí estamos para servirte, para lo que se te ofrezca. Igual también puedes visitar nuestra página de internet si te interesa algún recurso. Tenemos ahí libros gratuitos, tenemos prédicas, las prédicas pasadas, ahí las tenemos para descargarlas. Tenemos también folletos para evangelizar, los puedes imprimir ahí mismo. La página es www.volviendoalapalabra.com. Tenemos material, yo creo que la mayoría ya conoce el material que compartimos. Hoy te lo repito nada más, te lo recuerdo por si ocupas algo. Tenemos Biblias para compartir. Si no tienes Biblia, si quieres comenzar a leerla, nosotros te podemos enviar una Biblia. Solo mándanos tus datos en un mensaje de texto y te la hacemos llegar. Si ya batallas con la vista o de plano pues no ves, no hay pretexto, ¿sabes? También tenemos una Biblia en audio. También mándanos tus datos y te la hacemos llegar. Tenemos un paquete ahí de libros variados, algunos para evangelizar, otros para estudiar la Biblia. El material que te interese, solo envíanos un mensaje de texto al celular 818-252-8607. Las prédicas pasadas, también las que te interesen, mándanos un mensajito de texto y te las hacemos llegar. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada comenzamos a hablar de la oración. Bueno, desde la semana antepasada, porque hablamos la semana antepasada de cómo orar cuando estamos en prueba. Después la semana pasada comenzamos, como quien dice, con el estudio completo sobre este tema de la oración. Empezamos diciendo que hay 3 cosas básicas para tener intimidad con Dios. 3 cosas básicas para nuestra relación con Dios. La primera es la Biblia, la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios sin estudiar la Biblia. La palabra de Dios es indispensable. No puede ser sustituida por nada. Sin Biblia no hay conocimiento de Dios. Sin Biblia no puede haber relación con Dios. Sin Biblia no puedes seguir a Dios. Pues ¿a qué Dios seguirás? ¿A qué Dios obedecerás si no estás estudiando la Biblia? No hay intimidad, no hay salvación, para acabar pronto. El segundo paso es la fe. Todo eso que lees, todo eso que estudias, todo eso hay que creerlo y practicarlo. Pero no lo vas a practicar si no lo crees. Entonces el segundo paso es la fe, creer. Yo creo que es el significado que más conocemos en cuanto a la fe. La fe, decimos, es creer. Claro que es creer. ¿Pero creer qué? La fe es creer la palabra de Dios. Primero tiene que haber palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, y después viene la fe. Tienen que ir juntas. Después de la palabra viene la fe. Y después viene el tercer elemento en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios, que es la oración. Así como en cualquier relación personal,
la base es la comunicación, lo mismo es con Dios, porque con Dios también tenemos una relación personal, una relación íntima. Y no puede haber relación sin oración, sin Biblia. Sin estudiar la Biblia y sin hacer oración, no se puede tener relación con Dios. La Biblia viene siendo para nosotros la voz de Dios. En la Biblia está la palabra de Dios. En la Biblia Él nos habla principalmente y con la oración nosotros le hablamos. Pero no puede faltar ninguna de las dos. Si faltase alguna de las dos, es una relación mocha, ¿no? Tenemos que escucharlo a Él también. Dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no escuchamos su voz, es decir, si no estudiamos su palabra, ¿cómo lo vamos a seguir? No es posible, no es posible. Entonces, Él nos habla con la Biblia, nosotros le hablamos en la oración. La semana pasada comenzamos con cosas muy básicas sobre la oración. Comenzamos por el principio. Con cualquier doctrina siempre hay que empezar por el significado. Y vimos en el diccionario bíblico, que oración es acercarse a Dios, dirigirse a Dios, hablar a Dios. Eso es lo que significa oración. Es demasiado simple el significado. Pero partiendo de eso, ya tumba muchas cosas a los que hoy los cristianos le llaman orar, que no son oraciones. Echar demonios no es hacer oración. Hablar al diablo no es hacer oración. Atar y desatar al diablo no es orar. Declarar y decretar no es orar. Grábate eso. ¿Por qué? Porque esas cosas, precisamente lo que quieren es que no ores, que no te acerques a orar, que no vayas a Dios. Entonces, esas cosas no pueden venir de Dios. Si te dicen que tú tienes autoridad, entonces ¿para qué ocupas a Dios? Si tú puedes enfrentarte al diablo y ganarlo, entonces ¿para qué quieres a Dios? Si tú declaras y decretas y las cosas se hacen, entonces ¿para qué quieres a Dios? Terminarán alejándote de Dios. Pero la oración es lo contrario. Orar es acercarse a Dios, hablar con Dios, platicar con Dios. Esa es su definición. ¿En dónde debemos orar? Vimos la semana pasada 2 tipos de oraciones. La Biblia enseña que debemos orar sin cesar. Dice 1 de Tesalonicenses 5:7, orar sin cesar, es decir, orar sin cortar, orar sin interrupción. Entonces, no hay un lugar específico. Tienes que orar en todo momento, en todo lugar, desde que amanece hasta que anochece. Pero también hay un momento de intimidad con el Señor. Un momento de intimidad. Entonces, ahí sí es importante el lugar. Jesús, para tener un momento de intimidad con el Padre, buscaba los montes, los lugares tranquilos, y oraba, dice la Biblia, pasaba toda la noche orando. ¿Te imaginas? ¿Qué tan lejanos estamos de hacer una oración así? Hoy por lo regular la oración del cristiano es 5 minutos, 10 minutos, y puro pedir y pedir. Vivimos tan deprisas, llevamos vidas tan apuradas. El Señor se la pasaba orando toda la noche, y para estar toda la noche buscaba lugares tranquilos. Bueno, ese mismo Jesucristo nos aconseja. Dice en Mateo 6:6, Mateo 6:6, tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí en secreto. Hoy el lugar de intimidades es nuestro cuarto, nuestra recámara, para tener un encuentro con Dios. Ese es el mejor momento del día, el encuentro con Dios, en lo secreto, en lo privado. Y aquí tienes varias preguntas por hacer. Si estás teniendo este tipo de encuentro con Dios, ¿y cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con nuestro Padre? ¿Cuánto tiempo? Pero vamos a tomar el primer consejo de Jesús. De hecho, todo Mateo 6 será la base para este tema de la oración. No sé cuántas semanas nos vaya a llevar, pero Mateo 6
es la base para este tema. Mateo 6 está Jesús respondiendo a una petición expresa de sus discípulos que le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús les enseña. Mateo 6 es la base de la oración del cristiano. Yo no sé tú a quién sigues. Yo no sé tú cómo estás orando. Yo no sé tú quién te enseñó a orar. Pero Mateo 6 es Jesucristo enseñando a orar. Claro que a mí también me han dicho: mira, tú tienes autoridad, átalo, desátalo, tienes autoridad. No, yo prefiero orar como Jesús enseñó. Hay otros que me dicen: no, decláralo, decrétalo y vas a ver qué se hace. No, yo prefiero orar como Jesús enseñó. Hay otros que cuando he estado en prueba van y dicen: háblale al cáncer, recházalo, no lo recibas. No, yo prefiero siempre orar como Jesús enseñó, seguir las enseñanzas de Jesús. Hay otros que me ofrecen: ven, nosotros oramos por ti. No, yo prefiero a Jesús. Y aquí es otra pregunta para ti: ¿tú a quién prefieres? El primer consejo es este, y es muy importante: un lugar privado en casa. Debes de tener un lugar privado, un aposento donde te encuentres tú y él a solas. Puede ser en tu recámara, puede ser en el baño, puede ser en la cocina, puede ser en la sala. Pero necesitas tener un lugar donde le digas tú al Señor: aquí vamos a tener una cita todas las noches o todas las mañanas. Un lugar, un aposento, ¿ok? Donde haya calma, donde haya privacidad y donde esté Jesucristo principalmente. Tiene que bajar, tiene que estar ahí contigo. Tiene que llenar el cuarto con su presencia. Intimidad. La oración es intimidad. Mira lo que dice Mateo 6:5. Otra vez recuerda que Mateo 6 es nuestra base. Mateo 6:5. Ojalá y tengas la Biblia ahí a tu lado. Ojalá y puedas tomar algunas notas. Mateo 6:5. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Bueno, de cierto, dice el Señor, os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? ¿A cuántos les gusta ser escuchados y gritan y sus oraciones son gritos y gritos para que la gente los escuche? Y los escuchas orar en las calles y los escuchas orar en el radio. Pero la Biblia dice: la oración es privada. La oración es para que la escuche Dios, no las demás personas. Yo, antes de entrar a cabina, hago mi oración por el programa, por lo que voy a enseñar, por ti, porque la gente reciba, porque la gente aprenda, porque la gente esté dispuesta. Pero no tengo que hacerla al aire. Y hoy estamos acostumbrados a eso, a querer que la gente nos escuche. Los pastores quieren que la gente los escuche orando. La oración es para que la escuche Dios. Para eso es la oración. Dice aquí: si lo que querías es que la escuchen los hombres, pues ya tienes tu recompensa, ¿no? Pero la oración es privada. La oración de intercesión es así, privada también. Privada. Hoy la oración que practican es: le preguntan a la gente: ¿quieres que ore por ti? Y después, si te dice que sí, oramos delante de la persona. Claro que a Dios le gusta que intercedamos. Vamos a tocar, no sé si la semana que sigue o en 2 semanas, esto de la oración de intercesión. Pero aprende esto: no necesitamos pedirle permiso a alguien para orar por él o por ella. Ni tampoco necesitamos que me escuche la persona que estoy orando por ella. Necesitamos ser escuchados por Dios. Las oraciones se dirigen a Dios. Las oraciones, la única intención es que Dios la escuche. La oración es privada. Aunque estés
rodeado de gente. La oración es privada, es algo entre Dios y tú, entre Dios y tú. Yo te digo, cuando yo llego aquí, ya oré por ti y por todos los que me escuchan, sin conocerte y sin pedirte permiso. La semana pasada también vimos otra cosa de la oración, que Dios no quiere repeticiones vanas. Dijo en Mateo 6:7, orando no uséis vanas repeticiones. Y se refiere a dos cosas, a dos tipos de repeticiones. Por ejemplo, a las repeticiones, a las oraciones de los católicos, donde repiten y repiten la misma oración muchas veces. Eso a Dios no le agrada. Pero también se refiere a algo que hacen los evangélicos. Cuando te preguntan, ¿quieres recibir a Jesús? No, pues sí, repite después de mí. Eso no es una oración. Repetir palabras de alguien más no es orar. Orar es hablar con Dios y decirle lo que tú quieres decirle, lo que tu corazón quiere decirle. Dios quiere escuchar lo que tú sientes, no lo que alguien más te diga que repites. No sé si estás comprendiendo. Y también la semana pasada comenzamos, pues yo creo con el tema más importante es cómo orar. A Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Y para eso nos dejó el Padre Nuestro, no para que lo repitiéramos, sino como un modelo de oración. Y la semana pasada empezamos con el primer punto que enseña Jesús ahí en el Padre Nuestro. Y es precisamente ese. Padre Nuestro, dirigirse a Dios como Padre, hablarle a Dios como Padre, pero no de dientes hacia afuera, sino tener una relación con Él como Padre. Él es nuestro Padre, Él quiere ser nuestro Padre. Esa es la relación que está ofreciendo. Él quiere ser nuestro papá, nuestro Abba, nuestro papi. Eso vimos la semana pasada. Esa es la relación que se tiene con Dios. Y otra vez regresamos. Claro que existe la oración de intercesión. Claro que es agradable a Dios. Pero hay que estudiarla correctamente. ¿Cuál es la oración que a Dios sí le agrada? ¿Y cuál es la oración que a Dios no le agrada? Antes de ver incluso cómo orar por los demás, debemos de entender la oración para nosotros mismos. Y hasta aquí ya podemos ir viendo varias cosas y haciéndonos preguntas. Si la relación que Dios quiere tener con nosotros es de padre e hijo, si tú tienes relación con Dios, si Dios es tu papá, ¿necesitamos mandarle recados con alguien más? Yo no. Yo tengo una relación personal con Dios. Yo tengo entrada al trono de gracia y tú también. Entrada al trono de gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto todos podemos hacerlo. Todos podemos ir directo siempre al Padre. ¿Sabes qué está pasando? Que no sabemos lo privilegiado que somos. Yo no sé si has leído alguna vez el Antiguo Testamento y has notado algo. En el Antiguo Testamento no todos tenían acceso a la presencia de Dios. Tú puedes ver a Moisés hablando con Dios y al pueblo esperando afuera. Tú puedes ver a Moisés en el monte recibiendo las tablas de Dios y el pueblo esperando abajo. Tú puedes ver después a los sacerdotes entrando al lugar santísimo y el pueblo esperando afuera, esperando a que saliera, a ver si la ofrenda había sido aceptada por Dios. Tú puedes ver por todo el Antiguo Testamento que solo unos privilegiados tenían acceso a Dios. De hecho, en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo del otro lugar, del lugar santo, del lugar donde estaba el pueblo. Se separaba por un velo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes. Si en Éxodo 26:31 en adelante enseña esto. Así era antes, en el Antiguo Testamento.
Solo unos cuantos privilegiados tenían acceso a la presencia de Dios. Pero dice la Biblia, mi hermano, que cuando murió Jesús en la cruz, cuando terminó de vaciar su sangre, dice en Mateo 27:50, que cuando clamó a gran voz y entregó el Espíritu, dice en el 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Se abrió la entrada a la presencia de Dios. Dice en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gracias al sacrificio de Cristo y a partir del sacrificio de Cristo, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, cosa que el mismo pueblo de Israel no vivió, que no tuvieron este privilegio. Tú y yo lo tenemos. Entramos al lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo. No hacerlo es despreciar la sangre de Cristo. Cristo dio su sangre en la cruz para que tú y yo pudiésemos entrar a Dios directamente. No hacerlo es decir, bueno, no quiero, ¿para qué daba su sangre? Si de todos modos no queríamos entrar. ¿Te das cuenta? Acerquémonos, dice Hebreos 10:22, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos podemos entrar, todos podemos acceder a la presencia misma de Dios. ¿Qué puede ser mejor que eso? Suponiendo a los católicos, yo les digo, suponiendo que la Virgen pudiera contestar oraciones, pero Dios me está ofreciendo acceso a su presencia directa, ¿por qué íbamos a preferir a la Virgen? ¿Por qué no venir a Dios en forma directa? Suponiendo que los santos escuchen y respondan oraciones, pero Dios también escucha y responde oraciones. ¿Por qué vamos a ir con un segundón? Si tenemos al jefe, si tenemos al hacedor de todo, si tenemos al Todopoderoso extendiéndonos su mano, ¿por qué vamos a ir a otro lado? ¿A quién prefieres como amigo? ¿Con quién prefieres hablar? Yo prefiero a Dios, yo prefiero a Cristo. No necesitamos nadie más. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No necesitamos intermediario, ni de yeso, ni de carne, ni sacerdote, ni pastor. Tú no necesitas que yo ore por ti. Tú no necesitas que nadie ore por ti. Tú necesitas orar, tener amistad con Dios. Si puedes entrar al lugar santísimo, escucha hoy lo que Dios te está ofreciendo. Acceso al lugar santísimo, acceso a su presencia. ¿Por qué no entrar? ¿Por qué pedirle a otro que entre por ti? ¿Nunca lo has pensado? ¿Por qué no vienes en forma directa? Si dices que tienes relación con Dios como padre e hijo, ¿por qué necesitarías enviarle recados? Él es tu padre, Él tiene cuidado de ti, Él te está esperando que le hables, Él te escucha. Es mentira. Eso de que a unos se escucha más que a otros es mentira del diablo. Es mentira. Eso no está en ningún lado de la Biblia. A veces nos dicen, mira, pero es que aquí repartió dones. Sí, pero eso quiere decir que a unos hizo apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Pero la oración es para todos. Nadie tiene más acceso que otros. El mismo acceso tiene cualquier pastor que tú que me estás escuchando.
El mismo acceso a Dios tiene un pastor convertido hace 10 años que tú que te convertiste ayer. Dios tiene acceso para todos. Dios quiere que todos entremos directamente. Es mentira que si son más los que oran, Dios los escucha más. Es mentira del diablo. Dios quiere escucharte a ti. A Dios le interesas tú. No quiere que le mandes recados con nadie. Por eso dijo, entra en tu cuarto. Y además dijo, cierra la puerta. Quiero estar a solas contigo. Eso dijo Jesús. Esa es la relación. Piensa, ¿cómo es la relación con tu padre terrenal? ¿A poco no te acercas directamente? O bien piensa si tienes hijos. ¿A poco tus hijos te mandan recados? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo como padre cuido a mis hijos. Yo tengo un papá superior a todos. Un padre todopoderoso, un padre que todo lo ve. Un padre. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que quiere que seamos sus hijos. Dice en Mateo 6:7, orando no uséis vanas repeticiones. Y después en el 6:8 nos dijo, no os hagáis semejantes a ellos. Luego dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que le pidas. Dios lo sabe. Dios conoce tu necesidad. Dios te ha puesto donde estás. Dios quiere tener relación contigo. Dios quiere tener comunicación directa contigo. Es normal, es natural. Piensa, te digo, en tu padre o piensa en tus hijos si los tienes. Por ejemplo, mi hijo tiene amiguitos con los que juega. Bueno, los amiguitos cuando quieren algo del refri, ellos no vienen a mí directo. ¿Sabes por qué? Porque no son mis hijos. Pero mi hijo, cuando tiene sed, él puede venir a mí directo y decirme, papi, Abba, dame un juguito. Y ya. Y a veces ni eso, ¿sabes? Cuando yo lo veo que tiene sed, yo mismo le digo, ¿no quieres un juguito? Así es la relación cercana, íntima. Él quiere ser nuestro papá y que nosotros seamos sus hijos, sus bebés. Si tú no te acercas a Dios confiadamente, es porque no tienes una relación personal con Él. Es porque no le hablas tanto y principalmente porque no le escuchas. No tienes una relación viva. No estás leyendo su palabra. A mí se me acercan muchas personas y aquí es lo que más hablan. Yo creo que tú has escuchado la estación, y a lo mejor tú mismo has hablado para esto. Es lo que más se escucha todo el día. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y personalmente cuando se acercan personas dice, ore por mí porque a usted Dios lo escucha más. Ore por mí porque usted está más cercano a Dios. No. De ninguna manera. Todos podemos entrar, todos podemos ser hijos, todos podemos tener relación. Lo mejor que yo podría hacer por las personas es empujarlos hacia Dios. Si tú no tienes relación con Dios y tienes cualquier necesidad de salud, de dinero, déjame decirte que tu mayor necesidad no es la que crees tener. Tu mayor necesidad es encontrarte con Dios. Tu mayor necesidad es reconciliarte con Dios. Aunque te digas cristiano, debes de analizar cómo está tu relación con Dios. ¿Estás seguro de que Él te escucha? ¿Y tú lo estás escuchando? Por lo regular, cuando necesitas que alguien ore por ti, es porque tu relación no anda bien. No anda bien y en algo pueden tener razón esas personas. La Biblia enseña que Dios no escucha a todos. Eso enseña la Biblia, ¿sabías? Hay obstáculos, hay cosas que impiden que nuestra oración llegue a Dios. Te voy a dar unas rapidito, no necesito ni explicarlas. En el mismo pasaje está dicho todo. Miren cada versículo. Por ejemplo, en Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios,
y hace su voluntad, a ese oye. Dios oye ¿a quién? Al que hace su voluntad. Dios no escucha a los pecadores. Eso dice Juan 9:31. ¿Por qué? Dice Isaías 59:2. Vuestros pecados hacen ocultar su rostro para no escuchar. Nuestros pecados, cuando cometes pecado, nos separamos de Dios. Cuando estamos en pecado, Él no escucha nuestras oraciones. Él no escucha al mentiroso, Él no escucha al orgulloso, Él no escucha al enojón. Él no escucha al que pelea con su esposa. Miren Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te das cuenta? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Si no estás tratando bien a tu mujer, si te enojas, si peleas con ella, tus oraciones tienen estorbo. Y la palabra estorbo significa cortar, cercenar. Es decir, tu comunicación con Dios se corta. ¿Te das cuenta? Dios no escucha al pecador. Dios no a ti que tienes pleito con tu esposa, Dios no te escucha. A ti que le hablas con aspereza, Dios no te escucha. Y tú, claro que te arrodillas. Claro que le hablas, le pides cosas. Pero la Biblia dice que Él no te escucha. El pecado nos separa de Dios. Proverbios 28:9. Ojalá y estés tomando nota. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Mira la palabra abominable, odiosa para Dios. ¿Quién? El que aparta su oído de la ley de Dios. ¿Dónde está la ley? En la Biblia, lo que te decía al principio, su palabra. El que no está estudiando la Biblia, Dios no escucha su oración. ¿Por qué? Porque Él nos habla con la Biblia. Hay gente que dice: yo quisiera que Dios bajara y me hablara. U otros dicen: es que tuve una visión, es que tuve un sueño, y no lees la Biblia. No, Dios no te está hablando. Dios no te está hablando. El que aparta su oído de la Biblia, su oración es abominable. ¿Por qué? Porque para hacer oración tenemos que conocer al Dios verdadero, y para conocerlo tenemos que leer la Biblia. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos oye. ¿Cómo vamos a entender su voluntad? Hay que conocerlo. ¿Cómo vamos a conocerlo? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, como cuando hablamos de la prueba, ¿te acuerdas? ¿Cómo oramos en la prueba? Hágase tu voluntad. ¿Cómo oró Jesús en Getsemaní? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero te das cuenta cómo nuestra oración puede ser estorbada por varias cosas, por no leer la Biblia, por estar en pecado, por pelear con nuestra esposa, los varones. Mira este otro, Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Te das cuenta? El que no ayuda al pobre, el que no tiene misericordia, el que solo se preocupa por él mismo, el que no está cumpliéndolo con lo que el Señor manda en Mateo 25:31 en adelante, de ir al pobre, de alimentarlo, de vestir al desnudo, de visitar al preso, al enfermo. El que no hace eso, él puede clamar, pero no será escuchado. Dice en Proverbios 21:13. No sé, imagínate lo horrible que es esto. Hablar o creer que hablas con Dios, pero en realidad que Él no te esté escuchando. Dice el Salmo 7:11. Él está airado con el impío todos los días. Todo pecado nos separa de Dios. La idolatría
nos separa de Dios. Dice la palabra que Él es un Dios celoso. En Ezequiel 14:3 dice, estos hombres han puesto ídolos en su corazón. ¿A poco voy a ser consultado por ellos? Dice Ezequiel 14:3. Cuando oras a otros que no son Dios y de pronto necesitas a Dios y vienes, Dios dice, pero ¿y dónde están tus ídolos? ¿Dónde están los dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te pueden librar. Dice en Jeremías 2:28, sería horrible que algún día te pase esto. ¿No te das cuenta? La falta de perdón también nos aparta de Dios. De hecho, al concluir el Padre Nuestro, que en el mismo Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando termina el Padre Nuestro, Jesús agrega, porque si perdonáis a los hombres, os perdonará también vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdona. No te perdona. Si tienes pleito con alguien, si estás enojado con alguien, si no le hablas por lo que sea, porque dices que te hizo daño, o de mí nadie se burla, o te humilló, en lo que sea, te destruyó la vida, robó tu inocencia. Si tienes rencor con alguien, si no has perdonado a alguien, el Señor tampoco te perdona. Eso es lo que enseña el Señor. El Señor es nuestro mayor ejemplo. En la cruz, cuando lo estaban matando por ti y por mí, Él cargó por tus pecados y los míos. Él pagó, Él cargó con ellos. Y ahí mismo en la cruz Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Ni siquiera le estaban pidiendo perdón. La Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven. La Biblia dice en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No para tener comunicación con Dios, no puedes tener enojo contra nadie. Tienes que perdonar. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No permitas que nada estorbe tu relación con Dios. Deja cualquier tipo de orgullo. Hoy me puedes estar escuchando y decir, no es cierto. A mí Dios me escucha. A mí me ha concedido cosas. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Y la palabra es más confiable que cualquier cosa que te haya sucedido. La palabra dice que tus oraciones son estorbadas por el pecado. Tus oraciones son estorbadas cuando tratas mal a tu esposa. Las oraciones son estorbadas si tú no has perdonado a alguien, si tienes pleito con alguien. Tus oraciones son estorbadas si tú estás ignorando al pobre, si no estás ayudando a los pobres. Tus oraciones son estorbadas, que quiere decir no escuchadas. Si tú estás en esta situación, separado de Dios y tienes alguna necesidad, no busques a alguien que esté cercano a Dios para mandarle un recado. No, busca volver a Dios, busca volver a ser su hijo, pídele perdón otra vez, arrepiéntete otra vez para que goces de todos los beneficios, para que vuelvas a ser cercano a Dios, para que vuelvas a tener una relación de amor con Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo que dice la Biblia. Tienes que pedir perdón por tu pecado. Perdón por tu pecado. De esto habla, antes de que te lo mencionen, yo mismo te voy a mencionar Santiago 5. ¿Quieres que lo leamos juntos? Porque claro que dicen, de acuerdo a Santiago 5, mira, claro que sí se puede interceder. Claro, pero mira lo que habla Santiago 5. Recuerda todo lo que hemos hablado las últimas semanas. Recuerda que para interpretar un verso tenemos que leer el contexto para saber lo que significa un verso. Vamos a leer de Santiago 5:7 en adelante. Dice aquí 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. 5:9. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pero ya nos está hablando de aflicción y de paciencia. Tomad como ejemplo de aflicción. Ellos sufrieron. Los profetas que hablaron en nombre del Señor, dice, son nuestro ejemplo. Es decir, que podemos sufrir también. De hecho, lo confirma el contexto. 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que es misericordioso y compasivo. Ahora nos pone de ejemplo el sufrimiento de Job y dice, habéis visto el fin del Señor, es decir, el propósito del Señor. ¿Cuál era ese propósito? Si tú lees el final del libro de Job, era encontrarse Dios con Job, como quiere encontrarse contigo. Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el propósito de Dios cuando envía una prueba. Dice el 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero mira bien algo que debes de ver cada que te mencionen un pasaje de oración. Dice, llame a los ancianos y oren por él. Pero no dice que oren para que sea sanado. ¿En dónde dice eso? Además, ¿cómo vamos a saber si está hablando de una oración para sanar o no? Por el contexto. ¿Cómo va a hablar de que oren para que se sane? Si en el 5:11, en el 5:10 está diciendo, eres bienaventurado si estás sufriendo. Si nos pone de ejemplo a Job, dice, mira, la prueba es buena, mira lo que le pasó a Job. Entonces, si es bueno, ¿cómo después va a decir, pero llámenle a los pastores para que sanen? No dice eso. Mira bien, no dice eso. Sí dice que oren por él, pero no dice que oren por sanidad. Al contrario, sigue leyendo el contexto y nos va a decir claramente de lo que habla. Claramente. Lo que pasa es que nos dejamos confundir por no leer la Biblia, por leer solo pedacitos y por no leer el contexto, por no leer capítulos completos y por no leer libros completos. El mayor contexto sería un día que leas todo Santiago, desde el 1 hasta el 5 y digas, el libro de Santiago trata de esto. Eso es, así se interpreta la Biblia, no con un pedacito hacer doctrinas. Pero mira el contexto, ya leímos el 5:14, está alguno enfermo, llame a los ancianos, oren por él. Y luego dice en el 5:15, ¿ves? Sí van a orar, claro, pero luego dice, la oración de fe salvará. Santiago 5 está hablando de salvación, le dará salvación. Es lo que hablamos hace 2 o 3 semanas. La prueba que manda Dios es con un propósito. Quiere que seamos salvos, tal como el paralítico que le bajaron por el techo. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Tal como la mujer que tocó el manto, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús quiere darnos salvación. Eso es lo más importante en la vida. Mira, sigue leyendo el 5:15. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere perdonarnos los pecados. El Señor quiere que pidamos perdón de nuestros pecados. El Señor quiere guiarnos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que se ora por un enfermo. Cuando a ti te dicen, ore por un enfermo, mi hermano, el que tiene duda y el que quiere honrar la palabra de Dios,
Para ellos es el programa. No importa lo demás. No importa lo que digan los demás. Cuando te invitan a orar por un enfermo, se ora por su salvación. Al enfermo se le predica el evangelio. Al enfermo se le habla de su pecado, porque eso es lo que lo puede salvar. Pero hoy el cristiano anda orando por el enfermo para que se sane, para que hagan un milagro. Estás peleando en contra de la voluntad de Dios. Y ahorita acabamos de leer, si oras contra la voluntad de Dios, no eres escuchado. No eres escuchado. Pero hoy las personas cuando enferman solo buscan quien las sane. Por eso andan, ore por mí, ore por mí. Al que te dice ore por mí es porque no tiene una relación con Dios. Tienes que predicarle el evangelio. El evangelio. Santiago 5 trata de esto, del evangelio. Santiago 5 trata de esto, del pecado, de pedir perdón de pecado. Santiago dice a las personas, si cuando esté alguno enfermo, llame a los ancianos, a los pastores, que oren por ti. Pero no habla de sanidad, habla de salvación. Mira lo que dice el 5:16. Más contexto, confesaos vuestras ofensas, o es decir, vuestros pecados, unos a otros, confesaos vuestros pecados, para que seáis sanados. Después de confesar tus pecados, después de pedir perdón por tus pecados, como vimos ahorita en el 5:15. Después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y pone ejemplo a Elías, cómo Dios le respondió a oraciones. Y dice, y Elías era como tú y como yo, hombre sujeto a pasiones. Y luego dice en el 5:19, otro más contexto. Mira lo que dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Mira cómo habla de los dos. El que está enfermo es porque se ha extraviado de la verdad y el Señor lo está llamando a volver al camino. Y los ancianos son los que lo tienen que hacer volver. Sepa que el que haga volver al pecador, más contexto, del error de su camino, salvará. Más contexto, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tienes que concluir ahora. ¿De qué habla Santiago 5? De pecado. ¿De alguien que estaba enfermo? Sí, porque el Señor está señalando su pecado. Cuando la prueba llega a tu vida, es el Señor señalando tu pecado. Y para eso se le habla a los ancianos, para que vengan a hablarle esto. Hablarle esto, de que es su pecado, de que tiene que confesar sus pecados, de que tiene que pedir perdón de pecados. Y ahora sí orar con él por su pecado. Esa es la intercesión de la que habla la Biblia. Interceder por la salvación. Interceder por la salvación de las personas, no por nada más. En ningún lado encontrarás nada más. Santiago habla de que necesita intercesión el que ha pecado. ¿Por qué? Porque se ha apartado, se ha separado de Dios. Y el que lo hace volver, salva de muerte un alma, salva del infierno a un alma. Si tú tienes una necesidad o una prueba, Dios está señalando un pecado o varios. Si tú te sientes separado de Dios, lo más importante no es que alguien te quite esa prueba, no es que alguien resuelva ese problema. Lo más importante es que te reconcilies con Dios. Y los pastores deberíamos empujarte a esto. Reconcíliate con Dios. Pídele perdón a Dios. Y una vez reconciliado con Dios, tu relación será restaurada y no vas a necesitar mandarle recados. Ora como Jesús dijo, entra en tu cuarto. Ahí está el Señor. Háblale como Jesús enseñó en Marcos 14:36. Abba, papito,
papito, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así lo entendió Pablo en Gálatas 4, en Romanos 8, 8:15. No habéis recibido espíritu de esclavitud, sino que recibimos espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito. Papito, así es la relación que se tiene con Dios. Papi, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, eres santo, santo, santo. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú te has fijado en mí a pesar de lo que soy. Vamos a ir analizando todas las partes del Padre nuestro. Pero hoy quédate con esta primera, bueno, con dos. Él quiere ser tu papi. Así es la relación con Dios. Confianza, dependencia. No necesitas recados. Pero la segunda es, el pecado rompe esa relación. Si tu relación hoy es pobre, tú no necesitas quien ore por tu necesidad. Tú necesitas que alguien ore otra vez por tu salvación, y tú mismo necesitas hacerte cercano a Dios otra vez. Cercano, platica con Él, pídele perdón. De esto también nos habla el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, decía ahorita. Para que te hagas hijo, Si lees Mateo 5, yo creo, no sé si has leído el sermón del monte, el que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo digo, el que te llene la mejilla derecha, dale también la otra. El que quiera ponerte a pleito, dale también la capa. Al que te pida, dale. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece. Y luego dice el 5:45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en el cielo. Para que seas hijo. El consejo que hoy te doy es, antes de orar, siempre, la primera oración que Dios quiere escuchar es donde le pides perdón. Esa es la que te hace hijo una vez, donde te arrepientes, donde le pides perdón. Bueno, pero en todas tus oraciones diarias, ya vimos, oye, la oración puede ser estorbada, sí. ¿Cómo lo solucionamos? Pidiendo perdón. Todas las noches, cuando entres en tu cuarto, antes de hablar, antes de pedir cualquier cosa, primero pídele perdón. Pídele perdón. Padre, perdona mis ofensas. Padre, perdona, hoy volví a pelear. Padre, perdona, hoy volví a caer. Padre, perdona. Y eso te garantiza de ahí en adelante lo que digas, siempre y cuando tu petición de perdón sea sincera, tu arrepentimiento sea sincero, que Él escuchará tu oración. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Siempre que te mantengas en arrepentimiento y pidiéndole perdón, es señal de que eres hijo de Dios. Crece tu relación. Si le pides algo y Él no te lo da, no quiere decir que no te escuchó, mi hermano. Quiere decir que te está diciendo, bástate mi gracia, o te lo voy a dar después, o no te lo voy a dar porque tengo cosas mejores para ti. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero de ninguna manera necesitas mandarle recados con alguien si tu relación con Él es fuerte, si tu relación es de padre e hijo. Vamos a hablar. Entonces, ¿por qué la oración de intercesión? Vamos a hablarla las próximas semanas. Pero hoy, reconcíliate con Dios. Crece tu relación con Dios. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Acércate confiadamente a Dios. XEMR 11